Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan, relata la vida de un personaje llamado Cristiano que sale de la ciudad de la destrucción y comienza a caminar el camino angosto hacia el reino celestial. Y mientras iba camino a la ciudad celestial, se encuentra con 3 personas que dormían plácidamente a un costado del camino. Y esto es lo que relata el libro. Dice: pasada esta escena, está hablando de lo que le había pasado con anterioridad a Cristiano, vi en mis sueños que Cristiano continuó su camino y llegando a una hondonada vio algún tanto desviados del camino, vio a algunos desviados del camino entregados a un profundo sueño y con grillos en sus pies, a 3 sujetos que se llamaban simplicidad, pereza y presunción. Este era el nombre de los 3 que estaban durmiendo al lado del camino. Se acercó a ellos con objeto de despertarlos y les dio voces diciendo: despertad, que sois como los que duermen en lo alto de un mástil, que tienen debajo de sus pies el mar muerto, que es un abismo sin fondo. Levantaos y venid conmigo, yo os ayudaré también a quitaros esos grillos, porque si pasa por aquí el león rugiente, indudablemente caeréis en sus terribles garras. Los 3 se despertaron, fijaron sus miradas en Cristiano, empezando a contestarle del modo que sigue. Simplicidad dijo: yo no veo aquí peligro alguno. Pereza añadió a su vez: aún un poco más de dormir, por favor. Y presunción se quejó por meterse en lo que nada le importaba. Y con esto se entregaron de nuevo al sueño, dejando a Cristiano que siguiese su camino. Y así lo hizo Cristiano, aunque profundamente entristecido y lastimado de ver a aquellos hombres puestos en riesgo tan inminente, rehusar testarudos al que generosamente se había brindado para ayudarlos. Este relato, este acontecimiento en la vida de Cristiano nos ilustra muy bien lo que sucede a aquellos que duermen en el camino al cielo. Ilustra muy, muy bien. Estamos expuestos al león rugiente, que todos sabemos a quién está haciendo referencia: Satanás. Somos atados por nuestros pecados, por eso estaban con grilletes en los pies. Y lo peor de todo, a la persona que duerme pierde la noción de la situación y el tiempo en el que está. Pierde la noción de todo. Eso le pasa a los que duermen. Y en la parábola de las 10 vírgenes podemos ver una vez más este tema de dormirse en el camino del Señor. ¿Qué es una parábola? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es una parábola? Yo creo que todos sabemos qué es una parábola. Una parábola es un relato en donde se utiliza una situación de la vida real para explicar verdades espirituales de forma sencilla pero muy profunda.
Algo tan sencillo que lo puede entender mi Jeremías y algo tan sublime que nos lleva años y años y años y seguimos extrayendo tesoros de esa enseñanza. Una parábola no es una alegoría. ¿Saben qué es una alegoría? Es donde cada cosa del texto tiene un significado particular, un significado específico. Eso es una alegoría, por ejemplo, es el progreso del peregrino, donde cristiano representa una persona, pereza representa otra cosa, esto representa otro, el pantano del desaliento representa otra cosa. Eso es una alegoría. Recuerdan que lo habíamos visto en la serie de los últimos tiempos. No debemos alegorizar las profecías. No debemos darle un sentido súper espiritual a cada cosa que aparece en Apocalipsis porque terminamos diciendo barbaridades, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que una parábola no es una alegoría. No le buscamos un sentido y un significado especial a cada cosita mencionada en la historia, sino que todo lo contrario. Jesús utilizaba las parábolas porque tenía un punto específico de enseñanza, el cual quería que nos quedara grabados. Es una forma muy linda de enseñar las parábolas porque te ayuda a memorizarlo y a pensar en qué Jesús está haciendo énfasis. Por eso fueron dadas las parábolas. Alegorizar una parábola puede ser muy peligroso, nos puede llevar a una interpretación alocadísima, con cosas raras, pero por sobre todo nos puede llevar a desobedecer, a no obedecer lo que el Señor quiere que hagamos. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que es alegorizar una parábola y de extraer significados súper raros. Llamativamente lo hizo Agustín de Hipona, o más conocido como San Agustín. San Agustín, la explicación que le da a la parábola del buen samaritano es digno de wow. O sea, es como, no queda otra cosa que decir, wow, ¿de dónde sacaste, literalmente, de dónde sacaste eso? ¿No? Todos sabemos la parábola del buen samaritano, no hace falta leerlos, pero un hombre va de Jerusalén a Jericó, se acercan ladrones, lo golpean, lo dejan tirado, pasa un sacerdote, no lo ayuda, pasa un levita, no lo ayuda, y pasa un samaritano y venda sus heridas con aceite, lo cuida, lo alza, lo pone sobre un burrito y lo lleva al mesón. Le deja pagado para ese día y para todo lo demás, ¿no? Esa es rápidamente la parábola. Miren la explicación de Agustín a la parábola. Cuando dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ese hombre es Adán. Jerusalén es la ciudad de paz, es la ciudad celestial de la cual cayó Adán. Jericó es la luna y por eso significa la mortalidad de Adán. Claro, pero si nos vamos a la luna no podemos respirar. Los ladrones son el diablo y sus ángeles. Cuando dice que le despojaron, quiere decir que le quitaron su inmortalidad. Cuando dice que le hirieron, es decir, lo persuadieron a pecar. Eso es el significado que le da. Cuando dice que los dejaron medio muerto al hombre al que habían asaltado, significa lo siguiente: como el hombre vive, pero murió espiritualmente, por eso está medio muerto. Significa la muerte espiritual. El sacerdote y el levita hacen referencia al sacerdocio y al ministerio del Antiguo Testamento. El samaritano, se dice que la palabra samaritano dice que significa guardián. Por lo tanto, implica que se refiere a Cristo mismo. Él es el guardián. Cuando la parábola dice que vendó sus heridas, significa que vendó las limitaciones impuestas por el pecado. ¿No? Ustedes también están pensando, wow, ¿de dónde sacó eso? O sea, como, wow, ¿no? El aceite, ¿sí? Vendó y curó sus heridas con aceite, es el consuelo de la buena esperanza. El vino es una exhortación a caminar con espíritu ferviente. La cabalgadura es la carne de Cristo encarnado. El mesón, donde lo lleva al que había sido asaltado, es la iglesia. Cuando la parábola habla de otro día, es la resurrección de los muertos. Cuando el samaritano le da 2 denarios, significa cada denario que es la promesa para esta vida y para la venidera. Y el mesonero es Pablo. Eso es alegorizar una parábola. Yo no entiendo, Agustín es una bendición. Bueno,
fue. O sea, es en el cielo, pero fue en la tierra. Fue una bendición, pero acá es como que todos decimos, ¿qué? O sea, ¿cómo se le puede haber metido en la cabeza que el mesonero es Pablo? Bueno, eso es alegorizar, intentar sacar cosas espirituales de cada punto de la parábola y que nos deja diciendo, wow, qué raro, ¿no? ¿Y cómo obedezco eso? ¿No? Esto es un ejemplo de alegorizar una parábola. Claramente Jesús no enseñó el buen samaritano, que nos habla de todo eso, sino que el objetivo de la parábola del buen samaritano era enseñar al que le preguntaba quién era su prójimo para que obedeciera el mandamiento. ¿Recuerdan? ¿Y quién es mi prójimo? Y le cuenta la parábola. Este es tu prójimo, todo aquel que te necesite. Ve y haz lo mismo. Ese es el punto de la parábola. No hay que sacarle cosas raras. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Qué creen que es el objetivo de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las lámparas qué son? ¿Sí? Luz blanca para los blancos y para nosotros, ¿qué será? ¿Luz negra? No existe la luz negra, pero ¿somos bajo consumo o consumimos bastante? ¿No? O sea, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué significa el aceite? ¿Qué será el aceite? ¿No? Claramente Jesús dice en el versículo 13, si están ahí en Mateo 25, ¿cuál es el objetivo de la parábola? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la razón de la parábola. Yo les cuento esto porque tenemos que velar. ¿Ok? Hacia ahí va dirigido toda la parábola. ¿En qué contexto enseñó Jesús esta parábola? Lo enseñó en el contexto de los últimos tiempos. Mateo se caracteriza por tener 5 sermones bien definidos. Y uno de ellos es el sermón que comienza en el capítulo 24, con las señales antes del fin. Es un mismo sermón que sigue en el capítulo 25, abarca las parábolas de la Virgen y la parábola de los 10 talentos. Es el mismo sermón y ahí nos muestra que Jesús utilizó esas últimas 2 parábolas para enseñarnos cómo vivir a la luz de esta enseñanza. ¿Sí? Para eso están las parábolas al final de este sermón, porque nos enseña cómo aplico a mi vida todo lo que vimos de escatología. ¿Alguna vez se pusieron a pensar eso? Vimos una serie, ¿recuerdan? Por allá, hace 1 año y medio más o menos, toda una serie de los últimos tiempos. ¿Sí? Satanás ha logrado que ahora nos enfoquemos en el cuándo, el cómo, en qué significan los 7 cuernos de aquella bestia, en qué significa esto, lo otro. Pero ese no es el objetivo. Cuando Jesús hablaba de los últimos tiempos, lo dio con una misión y dio las parábolas para que nosotros sepamos cómo vivir. ¿Me explicó? Entonces, ese es el objetivo, ese es el contexto, el regreso inminente de Jesús. Así que podemos decir que Jesús nos manda a velar, a estar atentos, porque su regreso es seguro, pero hay algo sumamente aterrador. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Por eso debemos estar todo el tiempo listos. En el mundo está este pensamiento: yo me voy a arrepentir al final, cuando ya esté envejeciendo. Está ese pensamiento. No saben que en realidad muy posiblemente no envejezcan, la mayoría. Van a morir antes. En la iglesia también está ese pensamiento, pero no explícitamente. No es que lo decimos, no, yo voy a buscar al Señor antes de morir. No lo decimos así. Pero sí, recuerdo una vez que lo hablamos, nuestros hechos muestran indudablemente la realidad del corazón. Y a veces somos como los que duermen. Para llegar a esta conclusión de velar, Jesús utiliza una situación muy común para la época de los creyentes, de los oyentes de ese tiempo, y para nosotros también, solamente que nos separan 2000 años de historia y culturas completamente diferentes. Jesús utiliza una boda, un motivo de alegría, de expectativa, de uno no puede aguantar cuando llegue el momento de la boda, por lo menos así estaba yo, a tal punto que muchas veces le digo a André, me hubiera gustado casarme a los 18 años, o sea, más jovencito. Yo me casé a los 23, pero a los 18 son como 5 años más. ¡Wow! ¿No?
Hay otro pastor que dice, me encanta tanto el matrimonio que me hubiera gustado nacer casado. Y yo también, me hubiera encantado, obviamente no con la madurez que tenía a los 18 años, ¿no? Sino con, más o menos con lo que ya caminé ahora, me encantaría. Si no, lo hubiera matado a ella. No, pero por eso es la boda, es uno que anhela y como que, sí, como que ya quiere casarse, pero no tenemos plata, no importa, nos casemos ahí en el río Arenales, no pasa nada, porque quiero estar con vos. Jesús utiliza eso. Las bodas en esa época solían algunas celebrarse de noche, entre otras cosas para que los viajeros de otras aldeas pudieran llegar y para que todos, una vez que terminen sus responsabilidades, puedan asistir y gozarse con los que se estaban casando. El novio iría a buscar a la novia a la casa de ella y la novia estaría esperando ansiosa al novio. Generalmente la novia lo esperaba con 10 amigas íntimas, vírgenes, vestidas de blanco. Esas amigas la ayudaban a prepararse a la novia, la vestían y estaban ahí, ¿no? Con todo lo que pasa cuando la novia se prepara, ¿no? ¿Y cómo te queda este peinado? 4 horas y media para volver al primer peinado después de probar 40 peinados, ¿no? Entonces el novio va llegando. Luego de que llegara a la casa de la novia, ambos salían en procesión por la calle hacia el nuevo hogar. Entonces las vírgenes salían con sus lámparas, que eran antorchas, ¿sí?, alumbrando el camino. Tenían que estar listas. Entonces era un momento de regocijo, una procesión hermosa, donde todos dejaban de hacer lo que hacían para felicitar. Se están casando, como ahora, ¿no? O cuando vemos a alguien tocando las bocinas ahí porque se casaron, toda la gente dice, ¿para qué te casaste? Todo lo contrario, era una boda. Por eso tal vez al leer que la parábola de una boda es como que nosotros, no, esta época. Pero en esa época no. Era un motivo de suma alegría. Claramente se puede ver en la parábola que Jesús está diciendo, mi retorno puede demorar. ¿Vieron que se demora el novio? Mi retorno puede no ser tan pronto como ustedes quisieran. Ya han pasado, ¿cuántos años? Como 2000 años. ¿Sí? Jesús está enseñando eso. O sea, mi retorno puede demorar. Era normal que en esa época el novio se demorara, que llegara tarde, y lo veían bien. No sé si eran salteños o nosotros tenemos raíces judías, pero lo veían bien. El padre de familia lo veía bien, porque como que al demorarse, el novio pensaba que la hija era tan valiosa que la familia no la quería dar, ¿no? Entonces, está bien. Capaz que tenemos raíces judías en Salta, pero no llegamos tarde porque considero tan valioso la reunión que me hago esperar. No sé. Pero lo veían bien. Pero era normal que llegara tarde por los preparativos imprevistos que pudieran suceder. Sin embargo, el énfasis de Jesús en esta parábola no está en el novio, no está en la novia, no está en la demora del regreso de Jesús, sino que Jesús centra su atención en las amigas, en las vírgenes. ¿Sí? Es cierto, ya han pasado 2000 años, pero el Señor va a volver. Igual ninguno de nosotros puede decir, hace tanto que esperamos la venida del Señor. Primero porque ninguno tiene 2000 años. Y segundo porque no todos se convirtieron de niños. O sea, como vaya y pase, tenés 300 años esperando y decís, bueno, está un poco agotado. Pero la mayoría de nosotros se convirtió ya grande. Entonces lleva unos cuantos tiempos. ¿Cuántos años? No sé quién tiene más años aquí en la iglesia, en los caminos del Señor. ¿30 años será? Así que no es que, ¿cuándo volverá? Va a volver, ¿no? Pero el Señor no centra su atención en eso, sino que centra su atención en las vírgenes. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos a nosotros el significado y la importancia de velar. Velar no era solamente estar despiertas para cuando llegue el novio, sino que también involucraba estar despierta con todo lo necesario para recibir al novio como corresponde. De nada les servía a las vírgenes estar despiertas sin las cosas necesarias, y de igual forma de nada les serviría tener las cosas necesarias si están durmiendo. ¿Lo pueden ver? Velar implica estar despiertos y preparados, listos para recibir al novio. Listos.
Craig Keener, en su comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento, dice: ser una virgen que acompañaba a la novia era un gran honor. La pesadilla de las mujeres jóvenes era no estar preparadas y así ofender a la novia y ser excluida de la fiesta. Era una cosa que, mira si me pasa algo, mira si me duermo, mira si no sé, me caigo, mira si lo que sea, ¿no? Y tratar con deshonor a la novia y al novio. Todas las personas familiarizadas con la costumbre de la época, al oír, ¿no?, de la forma de actuar de las vírgenes que no estaban preparadas, habrían pensado: no, eso no puede ser. Imagínense que Jesús está hablando de la parábola y llega el momento donde dice: se durmieron y no estaban listas. En el oído del oyente de ese tiempo hubiera sido como: no puede ser. Algo tan loco como, no sé si vieron la jura de los diputados: juro por la patria cartonera. Uno dice: no puede ser que haya, juro por no sé qué cosa. Si uno no le entra en la cabeza, ¿cómo puede ser? Bueno, la misma actitud los oyentes de la época de Jesús. O sea, no puede ser. Qué desprecio al novio, qué desprecio a la novia, qué actitud tan fuera de lugar. No puede ser. Qué desprecio hacia el honor de ser una virgen, una acompañante. Qué desprecio. Era algo que no cabía en la cabeza. No puede ser. La actitud de las vírgenes causaría un gran rechazo en la gente. Haría que las personas al mirarlas le digan: ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo te puedes dormir? ¿Cómo no puedes prepararte? ¿Cómo? No lo entendían. Tenías que haberte preparado. Las vírgenes no eran las pobrecitas: bueno, se durmió porque tuvo mucho que hacer, sino que eran las responsables. Jamás se las trata a las vírgenes en esta parábola como: bueno, pasa, es que hace frío y qué sé yo, y tuvo un mal día. ¿Y quién no tiene un mal día? No. Sino que las personas, es imposible que hayas despreciado tanto el honor que se te ha dado. Entonces Jesús centra su atención en ellas para que examinemos nuestras vidas y nos preguntemos: ¿estoy siendo de las 5 prudentes o de las 5 insensatas? Y eso es para que cada uno ahora se examine. Todas las vírgenes tenían el conocimiento de lo que tenían que hacer. Todas ellas tenían el conocimiento de lo que era correcto. Eran de sana doctrina, sabían la doctrina correcta, no profetizaban, no decretaban, no hacían la oración del pecador, no diezmaban porque solo ofrenda. Sabían lo correcto, sabían qué responder en cada situación. No pasa, mira, examinate, fíjate esto, lo otro. Sabían decirlo, todos lo sabían, pero eso no es suficiente, nunca es suficiente. Jamás eso siempre es suficiente. Afirmar y creer lo correcto no es suficiente. Escuchar cierto grupo que yo considero de sana doctrina no es suficiente. Comprarme el comentario de un pastor o la Biblia de estudio de un pastor tal no es suficiente. Nunca es suficiente el afirmar lo correcto. Ahora, además de ser imprudentes, se quedan dormidas. No es como decir: pobrecita, sino que además de toda la negligencia de lo que tenían que hacer, agregan un pecado más: dormirse. No era algo que minimizaba el pecado, sino que lo agrandaba a la situación. No es como aquí, una persona asesina en un auto a otro que iba caminando y dicen: pero le bajemos la causa porque iba alcoholizado, le bajemos la pena. En realidad tiene que ser peor: mató a una persona y encima estaba alcoholizado. Pero acá es como que es que estaba alcoholizado. No así con las vírgenes. Ellas despreciaron el prepararse y encima agregan a su pecado: se duermen. Sabiendo lo correcto, ¿no? Son de sana doctrina. Ellas desprecian al novio. Cuando una persona se duerme, entra en un estado en donde pierde la noción del tiempo, primero, pierde la noción del lugar en el que está, pierde la noción de la situación en la que está, ¿sí? Yo no sé si algunos acá han orado desde el fin de año y siguen orando ahora, o no sé. Pierde la situación, el lugar donde está, pierde conciencia de eso.
Pierde la noción de los peligros de afuera simplemente porque está dormido. Está dormido. Cuando uno está espiritualmente dormido pasa exactamente lo mismo. Pierde la noción del tiempo. Pierde la noción de que su vida se va y su encuentro con Jesús cada día es más cercano. Pierde la noción. ¿No les pasó? Me voy a acostar media hora para reponer fuerzas. 2 de la tarde y cuando se despiertan escuchan a la cena. ¿Decís que cenamos a las 2:30? ¿O qué pasa? No, son las 10. Pierde la noción del tiempo. Pierde una persona cuando se duerme, pierde la noción del lugar en donde está. No puede ver que el mundo es completamente corrupto, no ve la maldad del mundo. Se maneja con suma inocencia, como que bueno, y a todo le dice, no es pecaminoso, si vos le buscás la forma, pierde la noción. Pierde la noción del tiempo, pierde la noción del lugar en donde está, pierde la noción de una persona dormida espiritualmente, pierde la noción de su situación espiritual y por lo tanto no hace nada para cambiarlo. Cree que está haciendo algo para cambiarlo, se lamenta todo el tiempo, yo debería, pero no hace nada para cambiarlo. En algún momento en la semana tiene un subidón de espiritualidad y escucha una predicación de alguien que sabe que lo va a hacer sentir algo y dice, tiene razón. Tiene conciencia de la situación en la que está, pero no tiene conciencia porque no hace nada para cambiarlo. Cuando una persona está dormida espiritualmente, pierde la noción de lo que hace y puede pecar y rebelarse y no lo ve. Porque está dormido. Como cuando alguien, no sé si les pasó a los que iban a la UNSA y viven en zona sur, ¿no? Se sientan así, pero a los 45 minutos uno se despierta y está tirado como un borracho en la silla. Cuando uno se duerme, pierde la noción de lo que hace. O cuando se despierta tiene todo el charquerío, ¿no? En el pantalón del que está al lado, porque pierde la noción. Ya se durmió con la boca abierta y pierde la noción de lo que hace. Lo mismo en la persona dormida espiritualmente. No se da cuenta de que está mal, o sea, esta persona o está borracha o algo le pasó. ¿Cómo va a dormir así en el colectivo? ¿No? O sea, la boca abierta así como 70 centímetros. ¿Cómo puede abrir tanto? ¡Wow! Se pierde la noción. ¿Por qué? ¿Haría eso si estuviera despierta? ¿Qué pasa cuando uno se despierta y está allí? Inmediatamente ya mira para todos lados, agarra el celu. Te da vergüenza. Pero la persona que está dormida espiritualmente hace eso, no se da cuenta. Puede venir algún sacudón como en el colectivo que la despierta, pero al ver que no me pasé, vuelve a dormirse. Es algo terrible dormirse espiritualmente. Por eso las vírgenes deben despertar. Las vírgenes es esa generación que va a recibir al novio. Las vírgenes deben despertar. Eso lo está diciendo el Espíritu Santo ahora. No basta con saber lo correcto. No basta. Un ejemplo, vayan a Lucas 2:25, un ejemplo de una espera santa, de lo que es velar hasta la llegada del Señor, lo podemos ver justamente ahí en Lucas 2:25 al 35. Pasan 8 días, Jesús es llevado al templo para ser circuncidado como mandaba la ley de Moisés. Y miren lo que dice el versículo 25. Lucas 2:25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tremendo.
Adam Clarke, comentando sobre este pasaje, dice: este hombre, hablando de Simeón, es distinguido por su piedad única. Sin lugar a dudas, había muchas personas llamadas Simeón en Jerusalén, aparte de este hombre que relata Lucas, pero ninguno era digno de la atención de Dios como Simeón lo es en este texto. En tiempos de enorme angustia, dolor, tribulación para el pueblo de Israel, pobreza, injusticias, impuestos. Ellos estaban destrozados de los impuestos y que cada vez aumentaban más y vivían en pobreza, vivían en angustia. En medio de todo eso, este hombre esperaba con todas sus fuerzas la llegada del Mesías. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué descripción? ¿No les gustaría tener en su lápida Santi? Perdón que te mate, ya tenés 18 años, pero Santi. ¿Cómo resumí su vida? El Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Wow! ¿Pero cómo? ¿A qué te referís? Esa era su vida. Era tan visible la obra del Espíritu, era tan piadoso que no lo puedo resumir de otra forma. Era tal la influencia del Espíritu Santo que le hablaba por revelaciones, y era tan sensible Simeón a la guía del Espíritu Santo que justo va al templo cuando el niño Jesús va. El texto dice, no, el Espíritu Santo lo llevó. ¡Wow! Piedad. Eso no es todo, el texto sigue diciendo que Simeón era un hombre justo y piadoso, era intachable en su trato con los demás, en su caminar. Vivía bajo la ley de Dios. No se lo podía acusar de nada, era justo. No tenía favoritismos, recto. Y luego dice piadoso. Tiene una devoción a Dios, amor a Dios. Simeón es el ejemplo de cómo debemos velar, esperando al Mesías. Todo lo que el Señor nos habló el año pasado, todo, fue un llamado a despertar. Todo lo que se hizo, todo lo que se habló, todo cambio que se realizó, fue un intento de responder a ese llamado. Fue un intento de despertar y de comenzar a prepararnos. El estado del corazón que nos habló el Señor el año pasado, la dureza, la apatía en la que estábamos, el llamarle cristianismo a algo que no era cristianismo, las excusas sin sentido que ponemos en nuestro caminar cristiano, la falta de obediencia, el afirmar lo correcto sin vivir ni amar lo correcto, todo eso fue consecuencia de habernos dormido. Y eso es lo que nos mostró el Señor el año pasado. Debes tener algo muy en claro, misio, congregante o los que están en la catequesis y quieren unirse. Todavía no somos una buena iglesia. No lo somos. No somos ni una de las mejores y ni siquiera estamos en el ranking de las estables. No lo somos. Jesús nos despertó y nos dijo, yo conozco tus obras. ¿Recuerdan? Yo conozco tus obras y no me agrada lo que veo. No me gusta lo que veo. Yo conozco tus obras. Pero Él en su misericordia nos mostró mucho de lo que estábamos haciendo mal. Él lo hizo. Él nos lo mostró. Él nos podía haber dejado ahí. Nos lo mostró y nos llamó con mucha paciencia al arrepentimiento genuino. Todo lo que el Señor nos habló el año pasado fue, ahí viene el novio. Despierta, misio. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a encontrar así con Jesús? Es inconcebible que hayas despreciado el honor que se te ha dado de esperar al novio, de la forma en que lo has hecho. La pregunta que cada uno nos tenemos que hacer hoy es, ¿en qué grupo de los despiertos estoy? Vieron que las 10 despertaron. Jesús nos dice que 5 despertaron y como despertaron son las que entraron. Las 10 despertaron. Todas se dieron cuenta de su estado. Todas escucharon y sabían lo que estaban haciendo mal. Pero no todas fueron aceptadas por el Señor. O sea que ellos sabían la doctrina correcta, sabían lo que tenían que hacer con el novio, sabían lo que era la boda, sabían todo, sabían lo correcto, cantaban lo correcto, leían los libros correctos y seguían a los pastores correctos. Luego que el Señor las despierta, ellas confiesan su pecado, se dan cuenta que hicieron mal, se dan cuenta de la situación en la que están,
pero no todas entran. ¿Por qué? Todos nosotros, calculo yo, reconocimos que hicimos mal, o espero. Muchos de nosotros vimos el estado en el que estábamos y las cosas que habíamos descuidado. Yo espero que todos. Pero no debíamos detenernos ahí y no debemos detenernos ahí. La confesión, el sentirse mal, es parte del arrepentimiento. El reconocer que estuvimos mal es parte del arrepentimiento, pero no es todo el arrepentimiento. Es más, si solamente hay un reconocimiento de que estoy mal, un sentirme mal y un decir, sí, tenés razón, tengo que cambiar, si solo hay eso, eso no es arrepentimiento, es mero remordimiento. El arrepentimiento implica un cambio de vida y todos sabemos esa definición. ¿Qué es el arrepentimiento? La explicación más sencilla que se da es un giro de 180 grados, ¿verdad? Todos sabemos eso. Por eso el arrepentimiento implica un cambio de vida. De otra manera, todo lo que sentimos, las confesiones que hicimos, fue simple remordimiento, dureza. Todas las vírgenes despertaron, pero no todas entraron. Y claramente Jesús enseña en esta parábola que aquellos que no estén listos, por más que reconozcan su pecado, por más que reconozcan su estado espiritual, si no nos preparamos, si no se preparan como el Señor quiere, no van a entrar al reino de los cielos. Eso está claro en las parábolas. Velen, porque cuando llegue el rey, el esposo, deben estar listos. Por eso las vírgenes deben despertar. ¿Cómo sé si hay arrepentimiento? Es porque estoy haciendo lo contrario a lo que hacía. Si le llamamos arrepentimiento simplemente al confesar que no he estado orando, eso no es arrepentimiento. ¿Cómo sé que me he arrepentido? Porque ahora he comenzado a orar. ¿Me explicó? No es simplemente la confesión, eso es necesario porque implica que hemos visto la gravedad, como las 10 vírgenes. Ahora hay que prepararse. Por eso Juan dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced, muestren con su vida los frutos de que verdaderamente se han arrepentido. Jesús enseña claramente, misio, debemos despertar. No significa ahora llenarnos de activismo, porque en realidad este año va a estar centrado, como lo vimos o como se los mencioné, en otro aspecto de la vida cristiana, no tanto en el activismo, sino de ser como Simeón, ser como él. Dani mañana se puede encontrar con el Señor. Dani Requena también. Dani Vega también. Vino Dani Cazón. Omar, Viole, hoy. Ceci, Estela, Ana. El gran peligro de congregarse en una iglesia donde se predica lo correcto es que si no nos lleva al Señor, nos aparta del Señor. Endurece el corazón.